Resumen de Duelo y melancolía, 1917, de Sigmund Freud. Contexto histórico e intelectual de la obra. Duelo y melancolía es un ensayo escrito por Sigmund Freud en 1915 y publicado en 1917, durante los años más críticos de la Primera Guerra Mundial. La obra se enmarca en una serie de textos teóricos que Freud redacta para profundizar en los fundamentos del psicoanálisis, como pulsiones y destinos de pulsión, la represión y el inconsciente. En esta etapa, Freud aún trabaja bajo lo que él mismo llama su primera tópica, una teoría del aparato psíquico que distingue entre el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Es importante subrayar que no había desarrollado aún la segunda tópica, la teoría estructural del ello, yo y superyo, que aparecerá más adelante en El yo y el ello, 1923. En Duelo y melancolía, Freud aborda dos manifestaciones del sufrimiento psíquico que surgen como respuesta a la pérdida: el duelo, considerado una reacción normal y transitoria, y la melancolía, entendida como una forma patológica de aflicción. El texto se convierte en un hito para la comprensión clínica de los estados depresivos y para el desarrollo del psicoanálisis como teoría del sufrimiento humano. ¿Qué son el duelo y la melancolía? Freud comienza el ensayo proponiendo una pregunta clave. ¿Qué diferencia al duelo de la melancolía si ambos se manifiestan con síntomas similares, como tristeza, inhibición del interés por el mundo exterior, pérdida del amor propio y dolor moral? ¿Qué dice Freud del duelo? El duelo es una reacción psíquica normal y esperable frente a la pérdida de un ser querido o de una abstracción equivalente, como la patria, un ideal o una posición social. Se trata de un proceso doloroso, pero necesario, que implica el retiro paulatino de la carga libidinal que el sujeto había depositado en el objeto perdido. Freud llama a esto el trabajo de duelo, Trauerarbeit, que permite que el yo se desprenda del objeto y eventualmente reemplace esa inversión afectiva por otros intereses o vínculos. Durante este proceso, el mundo puede parecer empobrecido, pero el yo permanece íntegro y con plena conciencia del objeto perdido. Aunque prolongado, el duelo tiene un fin previsible. Una vez terminado, el yo vuelve a ser libre para nuevas elecciones objetales. Y la melancolía. La melancolía comparte algunos síntomas con el duelo: tristeza profunda, inhibición de la actividad, pérdida de interés por el mundo exterior, pero se diferencia en su patología y gravedad. A menudo, en la melancolía, el sujeto no es consciente de lo que ha perdido. La pérdida es inconsciente, simbólica o desplazada. En lugar de retirar la libido del objeto perdido, como en el duelo, el sujeto melancólico introyecta ese objeto en su yo, haciendo que el conflicto se vuelva interno. El yo comienza a autoacusarse, se siente despreciable, inútil o indigno de amor. La crítica que debería dirigirse al objeto se redirige hacia el yo. Este mecanismo da lugar a una forma de odio hacia uno mismo, y Freud lo relaciona con tendencias suicidas, señalando que la furia hacia el objeto se ha convertido en furia contra el yo. En la melancolía, el yo se debilita, puede fragmentarse, y el proceso no tiene un final natural como el duelo. Aquí se requiere atención clínica. Aportes teóricos clave. El ensayo ofrece aportaciones fundamentales para la psicología y el psicoanálisis. 1. Distinción entre duelo normal y melancolía patológica. Freud es el primero en teorizar rigurosamente estas diferencias, sentando las bases para los futuros diagnósticos de trastornos depresivos en la psiquiatría. 2. El concepto de introyectación.
introduce el mecanismo mediante el cual el sujeto, en lugar de soltar al objeto perdido, lo introyecta, lo incorpora dentro de su yo, dando lugar al conflicto interno. Esta idea será clave en la teoría de las identificaciones y en la futura formulación del superyo. El narcisismo en la melancolía. Freud explica que en la melancolía el objeto perdido fue previamente investido narcisísticamente, es decir, amado como una extensión del yo. Al perderlo, el sujeto se odia a sí mismo como sustituto del objeto. 4. La ambivalencia afectiva. La melancolía pone de manifiesto que los vínculos afectivos pueden estar compuestos por amor y odio simultáneamente, lo cual se revela con fuerza en el ataque al yo. 5. El inconsciente como sede de la pérdida. La obra profundiza en cómo pueden existir procesos de duelo inconscientes, que el sujeto no puede nombrar y que por eso mismo devienen síntomas. Relación con obras anteriores y posteriores de Freud. En Sobre el narcisismo, 1914, Freud ya había desarrollado la noción de que el yo podía ser investido libidinalmente. Duelo y melancolía amplía esta idea para mostrar cómo el yo puede atacarse a sí mismo cuando el objeto narcisista se pierde. En El yo y el ello, 1923, Freud reorganizará esta lógica en su segunda tópica, dando lugar a la figura del superyo, instancia crítica e implacable que ataca al yo en la melancolía. También anticipa el concepto de pulsión de muerte, que Freud desarrollará en Más allá del principio del placer, 1920, al mostrar que el aparato psíquico puede volverse destructivo contra sí mismo. Influencia en la sociedad de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, Europa vivía una época de duelos colectivos, pérdidas de hijos, padres, hermanos, compañeros y naciones. Freud, con sensibilidad clínica e intelectual, ofrece un marco para pensar ese sufrimiento sin moralizarlo ni patologizarlo innecesariamente. Dignifica el sufrimiento psíquico, proponiendo que el dolor por la pérdida no es una debilidad, sino un proceso mental complejo. Rompe con la psiquiatría biologicista de su época, proponiendo una lectura simbólica y afectiva del sufrimiento, y ofrece herramientas para comprender el dolor emocional sin reducirlo a locura o desadaptación. Vigencia actual de duelo y melancolía. Más de un siglo después, las ideas de Freud siguen siendo aplicables y enriquecedoras. Algunas razones son: en la comprensión de la depresión, muchos cuadros depresivos actuales presentan exactamente los mismos síntomas descritos por Freud: autodevaluación, inhibición de la acción, autorreproche, tristeza sin causa consciente. También contribuye con aportaciones en la cultura contemporánea. Vivimos en una época de pérdidas simbólicas constantes, rupturas, migraciones, inestabilidad laboral, crisis ecológicas. Muchas de estas pérdidas no se reconocen como tales y no pueden elaborarse, generando malestares que podríamos considerar melancólicos. En la salud mental digital, la hiperexposición a redes sociales puede generar formas de melancolía encubierta, comparación constante, idealización del otro, sensación de pérdida de identidad, etc. 4. En la clínica actual, psicoanalistas y psicoterapeutas siguen usando el modelo freudiano para trabajar con pacientes en duelo o en estados depresivos profundos, precisamente por su profundidad estructural. Conclusión. Duelo y melancolía es una obra breve pero esencial para entender el sufrimiento humano. Freud nos enseña que no toda tristeza es igual. Hay tristezas que curan y otras que envenenan. El duelo nos enfrenta con el vacío para permitirnos reconstruirnos. La melancolía, en cambio, nos encierra en una lucha interna devastadora. Este análisis
no solo inaugura una forma de pensar la depresión, sino que coloca la pérdida y la subjetividad en el centro del aparato psíquico. Freud no nos ofrece una cura mágica, sino una vía para comprender que el dolor necesita ser escuchado, nombrado y elaborado. Solo así puede dejar de convertirse en sufrimiento sin sentido. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.